Estoy realmente muy emocionado de traer hoy a nuestro invitado. Ha sido mi deseo y sueño. Conocí a esta persona virtualmente hace mucho tiempo, cuando estaba estudiando el avivamiento de Brownstone y oyendo a distintas antiguas enseñanzas. Vi algunos videos cortos con música, quizás hace 16 o 17 años, hechos por este hombre de Dios. Y más adelante, cuando empecé a crecer en mi ministerio, utilizaba mucho de su material para referenciar mis propias enseñanzas y mi propia comprensión de ciertas verdades que conciernen a las enseñanzas de los círculos carismáticos. El Dr. Michael Brown es el fundador y presidente de los Dr. Brown Ministries y la Fire School of Ministry de North Carolina. También es autor de más de 40 libros y tiene un doctorado en lenguajes medio orientales. También ha servido como profesor en 7 seminarios. Es un erudito de la Biblia, autor de blogs y podcast y youtuber. Gente, estoy muy emocionado para invitar hoy a esta plataforma a Michael Brown. Bienvenido, Dr. Michael. Gracias. Gracias, Pastor Vlad, por recibirme y por darme la bienvenida a tu canal. Y gracias a ti por aceptar estar aquí. Como mencioné antes, el Dr. Michael Brown ha arruinado mis vacaciones el último año. Fui de vacaciones con mi esposa y decidí llevar el libro para lectura recreativa. Dije, llevaré este libro llamado No tengo miedo al anticristo. Y de repente, esto cambió mi vida de un sentido muy profundo. Trajo muchos pensamientos que tenía al primer plano. Comencé a estudiar más las Escrituras y todo esto pasó durante mis vacaciones. Desde ese momento han habido grandes cambios en mi vida de acuerdo a la comprensión del fin de los tiempos. Antes de que entremos en este tema de lleno, quisiera que nuestros espectadores puedan saber un poco más sobre tu historia, Dr. Brown, y cómo llegaste a Cristo. Seguro, y si pudieses hacerme un favor, como mencioné, ahora no estoy en mi casa ni mi estudio. Estoy haciendo esto desde un edificio y hay algunas luces detrás mío. Si las luces se empiezan a mover por el cuarto, entonces avísame. Si no estamos bien. En cualquier caso, sí, Dios me salvó en 1971. Soy de origen judío y en ese momento estaba en una profunda rebelión. No había sido criado en un hogar religioso judío y estaba metido en las drogas, en la música rock, en una edad temprana. Cuando tenía 15 años, tomaba heroína, tomaba muchas drogas, era un baterista en una banda de rock. Y eso es lo que quería que mi vida fuera. Quería ser una estrella de rock, ser famoso y todo eso. Mi cuerpo estaba realmente proporcionado para que pudiera tomar muchas drogas y realmente hice en esto mi identidad. Y Dios radicalmente me salvó en 1971. Mis 2 mejores amigos conocieron a 2 chicas cuyos padres eran pastores de una iglesia pentecostal. Comenzaron a orar por ellos, ellos comenzaron a ir a la iglesia y yo empecé a entrar también, a acercarme a esto y Dios nos salvó a todos nosotros. Y lo interesante es, lo que se ata con el tópico de hoy es que como la iglesia era pentecostal, esto era muy distinto de mis amigos que eran quizás ortodoxos rusos o metodistas, o para mí como judío era algo totalmente nuevo. Se hablaba de hablar en lenguas, de ángeles, liberación, y todo esto era muy interesante. El pastor hablaba mucho sobre la profecía de Antón. Y les digo en serio, ellos venían de un servicio en la iglesia y llegaban a mi casa donde yo estaba drogado o tocando la batería o lo que sea, y me decían, va a haber una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos. Va a salir de un pozo sin fondo. Realmente nos drogábamos y hablábamos de esto y decía, esto está en la Biblia, esto está en la Biblia. Y por supuesto, Dios realmente finalmente los cambió, me cambió a mí también. Y cuando fui salvado finalmente, mi padre vio el cambio en mi vida y dijo, Michael, estoy feliz de que hayas dejado las drogas, pero somos judíos, no creemos en esto. Y me hizo ir al rabino local. Y así es como finalmente fui realmente llamado a estudiar hebreo primero y tuve mi doctorado en lenguajes semíticos y me encantó estudiar la palabra judía y estudiar a los rabís fue una parte importante de mi vida. Y en nuestro ministerio, askdrbrown.org,
enfatizamos tres cosas, de las cuales una de ellas es la redención en Israel, ver a la gente judía salvada. La primera es el avivamiento en la iglesia, el despertar de la iglesia y venir a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y la del medio es revivir a la iglesia y que esto tenga un cambio radical en la sociedad, basado en el evangelio, basado en la moral y una revolución en la cultura basada en estos valores. Nosotros viajamos y enseñamos en distintos idiomas, en escuelas e iglesias, todo sobre estos temas y llevamos el ministerio adelante. Gracias. Gracias, tantas gracias por compartir tu historia y por encontrar el tiempo para jóvenes como yo. ¿Cómo ha sido? Tú mencionas que estuviste yendo a un círculo pentecostal. La mayor parte de las iglesias pentecostales tienen distintas visiones, la que tú propagas, la que tú enseñas ahora. ¿Cómo evolucionó tu visión sobre el fin de los tiempos a medida que fuiste investigando sobre este tema? Bueno, es un viaje muy interesante y he conocido a gente con distintos puntos de vista sobre este tema, sobre los que tratamos de no tener conflicto, porque hemos tenido distintas visiones. Hay muchas opiniones sobre este tema y es muy importante tenerlo en cuenta, pero es importante no dividirnos, sino unirnos como iglesia y recordar que las visiones se fueron transformando con el tiempo y no hay una única visión. La primera iglesia, la de los primeros siglos, sin embargo, la idea del arrebatamiento, esta idea es mucho más moderna y comenzó a enseñarse no antes del año 1800. Esto es interesante, no quiere decir que esté mal, pero es interesante. Yo literalmente ya había escuchado sobre el arrebatamiento previo a la tribulación sin ni siquiera conocer el Evangelio, porque de eso hablaban mis amigos. Y recuerda, los libros que más se vendían en esa época, como Great Climate Earth, fueron realmente muy populares. Y también series y películas. Era muy popular, la gente hablaba de este tema. Y yo oí eso, inclusive antes de ser salvado. Y eso se puede encontrar en un montón de lugares que se predica el arrebatamiento. Yo esperaba que Jesús volvería a venir. Esperamos que Jesús iba a venir por 50 años. Y todo tenía sentido proféticamente. Y literalmente yo pensaba que en cualquier momento el Señor iba a venir. Todavía recuerdo ir a nuestro edificio de la iglesia un domingo a la mañana. Era más o menos esa época del año donde ajustas los relojes, ¿sabes? Y yo olvidé ajustar el mío. Y llegué a la escuela dominical y no había nadie ahí. Y yo pensé, oh, me perdí el arrebatamiento. Así es cuando literalmente pensábamos que esto iba a pasar. Y lo que pasó fue, cuando fui salvado, un año después de eso, tenía tanta hambre por Dios y tanto amor por su palabra, que cada día, sin falla, pasaba entre 6 y 7 horas solo con Dios en oración. Y cuando digo solo con Dios, digo realmente solo con Dios, sin celular, sin computadora, sin televisión, nada de eso. Pasaba realmente horas en oración, por lo menos 3 horas en oración y 3 horas en la palabra. Memorizaba 20 versículos al día, podía hacer eso en 1 hora. Leía la palabra 2 horas más al día. En 2 horas me leí la Biblia 5 veces, de principio a fin. Me memoricé probablemente 4,000 versículos y realmente tenía el ejercicio de hacerlo por cada día, por más de 6 meses. Un hermano a quien yo llevé al Señor, un compañero de la secundaria, y me dice, Mike, estoy tratando de entender Mateo 24, el tema del arrebatamiento y todo eso, y me está faltando algo aquí. Lo leímos juntos y yo pensé, ¿sabes qué? Es peculiar. No veo algo aquí claramente tampoco. Y me la paso memorizando la Biblia y estudiando la Biblia. Y hay algo aquí que no me está haciendo sentido. Y es muy interesante porque si a mí en esa época me preguntabas, ¿por qué crees en la Trinidad Divina? Como una ametralladora te podía citar todos los versículos. ¿Por qué crees que Jesús es el Mesías? Versículo tras versículo, cita tras cita, te podía dar todas las citas. Pero sobre este tema no sabía realmente. Entonces pensé, ok, los ancianos saben mejor. Comencé a comprar libros. No solo leer la Biblia, sino comprar libros. Como por ejemplo, todos los libros de Juan Voltaire o algunos de los primeros escritores dispensacionales. W. Blackstone, Clarence Lark, quien tenía también las tablas, podías ver todo expuesto claramente.
Y yo realmente llegué a dominar el sistema. Podía explicar por qué la última trompeta era distinta que la última trompeta. Realmente sabía todo y esa era la verdad, punto. No habían otros puntos de vista, los otros puntos de vista estaban mal y yo era dogmático como persona joven. Y lo que pasó, ahora estoy salvo hace como 40 años y alguien me da un libro en la iglesia y es Dave McPherson. Casi se sintió como una novela, como un libro de detectives. Él está diciendo que la historia del arrebatamiento solamente aparece en 1830, que antes no se la conocía. Y luego me golpeé y dije, wow, espera, todo lo que quería hasta ese momento, que podía defenderte solo por leer la Biblia y otra vez. Pero cuando lo hacía, nunca veía que se predicara un arrebatamiento previo a la tribulación. Todo esto se me había dicho, pero nunca lo había encontrado, nunca lo había leído. Y hasta este momento nunca había encontrado a alguien que estuviera en contra de esta doctrina del arrebatamiento, pretribulación. Al contrario, por todos lados encontraba muchas personas que no eran carismáticas, pero leían la Biblia y decían, wow, esto todavía corre para hoy. O que eran testigos de Jehová y comenzaron a leer la Biblia en una buena traducción. Y yo pensé que tenía que reevaluar este tema. Tenía que mirarlo, refrescarlo, porque no había obtenido esto de la Biblia, sino de libros. Y en el momento que comencé a meterme más profundamente, dije, wow, las mismas palabras que son utilizadas en famosos versículos del arrebatamiento sobre la venida del Señor, usan la misma palabra para versículos que supuestamente son para la segunda venida del Señor, después de la tribulación. En otras palabras, tendríamos a la primera y la segunda venidas del Señor pegadas. Era algo confuso. Y eran las mismas palabras utilizadas para describir cosas. Y luego dije, wow, esto es muy confuso. Y cada vez que lo miré, empecé a encontrar que no habría una segunda y tercera venidas, sino solo una segunda venida. Y que cualquier periodo de tribulación que hubiera en este mundo, si era un periodo de 7 años, si tomáramos esos números como literales, al final de ese tiempo, al final de esa era, estaríamos esperando un evento no secreto, sino la aparición pública, la manifestación pública de Dios. Él aparecería para que todo el mundo pueda verlo. Todos seríamos arrebatados para verlo y descenderíamos con Él a la tierra en victoria. Eso es lo que enseña la Escritura. No tengo dudas, nunca me lo cuestioné por 45 años y nunca planeé en escribir un libro sobre eso, hasta que el publicista me lo pidió, siendo él de origen carismático y uno de los escolares más importantes del Nuevo Testamento actual. Y escribimos el libro, de nuevo, no para ser divisivos, sino para realmente explicar por qué esto es importante y para el mensaje de gran coraje que le da a todos los que quieren sobreponerse. Todos creemos que la ira de Dios se va a verter sobre los impíos, no sobre los creyentes. Dios amorosamente disciplina a su gente, pero su ira es para los impíos. Creemos que Dios nos protegerá. No sabemos si en el medio de la tribulación o nos llevará al cielo. Ahí está el debate. Pero la Escritura, no tengo ninguna duda de que no hay algo así como un arrebatamiento previo a la tribulación. Wow, vamos a saltar a este tema de la ira de Dios en un momento, pero quiero preguntarte, ¿qué causó a la iglesia moderna el creer en esta visión dominante de un arrebatamiento previo a la tribulación y la segunda venida de Cristo? ¿Está esto basado en el libro? Porque, como tú mencionas, si la idea dominante hasta el 1830 que los cristianos tenían, de que los cristianos van a atravesar la tribulación, si piensas que después de 1830 se volvió esta visión tan popular y en lo que todo el mundo parece creer, este parece ser el punto nuevo, tradicional, actual. ¿Qué es lo que hizo que la iglesia moderna abrace este punto de vista? Bueno, históricamente hay algunas cosas que podemos señalar. No fue hasta el estudio bíblico de Scofield, que lo puso en sus notas, no fue hasta entonces que realmente comenzó a popularizarse. Esta es una de las cosas que pasó. Y luego el libro La agonía del gran planeta Tierra, de la cual se hizo una película también. Cada una de estas fueron masivos en ventas y en distribución y popularizaron esta visión de la escatología que implica un arrebatamiento previo a la tribulación. Todo esto influenció mucho a la gente. Otro punto fue la expansión mundial del movimiento pentecostal carismático. Pero algunas de estas enseñanzas se habían transformado con las generaciones y luego habían tomado este nuevo concepto. Y el tercer punto es muy fácil de dramatizar
Es una historia muy interesante de contar y de hacer películas. No estoy diciendo que la gente que cree en esto no lo cree genuinamente, pero son factores muy importantes que contribuyeron a extender esta idea y a traerla de vuelta, a traerla a un lugar más central, a la idea de la segunda venida de Dios. Porque otras ideas teológicas ponen demasiado lejano la cuestión y se hace demasiado difícil y abstracto para la gente relacionarse con ello. Pero realmente esto es un error muy costoso en partes del mundo, porque pensamos que no vamos a atravesar el infierno en la tierra, pensamos que todo se va a resolver antes, y esto es una visión errónea e equivocada. De hecho, hay gente que se siente ofendida cuando se habla del anticristo y nos acusan de tenerle miedo al anticristo y que esto es el motivo por el cual no creemos en el arrebatamiento pretribulación. Y de hecho, no es correcto. Nosotros no queremos provocar a nadie de un modo negativo, pero si soy dogmático es simplemente porque la palabra de Dios es tan clara sobre este tema. Pero interesantemente, por muchos años ahora, empecé a encontrar menos y menos y menos gente que cree en el arrebatamiento pretribulación. Finalmente encuentro cada vez menos gente que cree en eso porque se estudia cada vez más la Escritura. Sí, y de hecho, además, creo que como mencionas, cuando la gente abraza esta idea, creo que es principalmente en Occidente que tiene el lujo de abrazar una cristiandad sin conflicto, sin tribulación, sin dolor. Porque cualquier problema y persecución que experimentamos, contratamos abogados, vamos a la corte y nos paramos por nuestros derechos o nuestra libertad de orar. Pero en otros países, yo vengo de Ucrania, por ejemplo, y ahí mi familia, mis antepasados, fueron perseguidos, fueron a la cárcel por la causa de Cristo durante el comunismo. Ellos sufrieron, experimentaron el infierno. No creo, incluso cuando la gente está experimentando hoy, por ejemplo en Ucrania, sea muy distinto a lo que la gente experimentará durante la tribulación. No tienen comida, muchos de ellos están atrapados en un sótano por 30 a 40 días, algunos están siendo violados, asesinados. La tribulación es para ellos, está pasando justo ahora. No estoy diciendo para nada que las cosas pueden ser difíciles. Durante la gran tribulación, Jesús dice que el sufrimiento será como uno que el mundo nunca ha visto. Pero esta idea de que tendremos una vida sin sufrimiento es realmente, está siendo empujada principalmente por los cristianos en Occidente, pero no es compartida por los cristianos fuera de Occidente. Y de hecho, ya mencionamos los puntos débiles de la idea de la pretribulación, sobre el hecho de que es algo reciente, no es algo en que los cristianos creyeran por los últimos miles de años, y también parte la vuelta de Cristo en dos fases, el arrebatamiento y la segunda venida, diciendo que el arrebatamiento no es la verdadera venida de Jesús, sino que es la mitad de la venida. Y bueno, los versículos a los que tú haces mención, que se mencionan el arrebatamiento y la segunda venida en el mismo momento, la referencia que me llevó a tu libro fue sobre la resurrección. Como es obvio en los versículos sobre el arrebatamiento, que aquellos muertos se elevarán y encontrarán al Señor en el aire, con nosotros, quienes también encontraremos al Señor en el aire. Y también dice que después de la tribulación, la gente experimentará la primera resurrección. Cuando leí eso, es como si nunca lo hubiera visto antes sobre ese tema. Quiero señalar algunos de los puntos fuertes de la visión de la pretribulación y resaltar algunos de estos puntos. ¿Cuáles son algunos de los puntos fuertes? Por ejemplo, el tema de la ira de Dios. ¿Cómo estamos salvados de la ira de Dios? Para los tribulacionistas, Dios pone su ira. ¿Y cómo puede Dios entonces poner su ira para los cristianos? Bueno, en el libro de Tesalonienses se dice que los creyentes no seremos víctimas de la ira. Sí habrá una ira en el futuro y juicio en el infierno, pero no para nosotros. Y una pregunta, ¿todos quienes han vivido hasta ahora han experimentado la tribulación de 7 años? No, todavía no, si vamos a tomarlo como un evento futuro. Entonces, cuando Pablo habla en Tesalonienses, en el primer siglo, de que no seremos llamados a la ira, esta persona murió hace 2000 años. Ellos no atravesaron la gran tribulación. Toda generación en la historia todavía no atravesó la gran tribulación. Al contrario, Jesús dice que en este mundo habrá tribulación. En los evangelios de Juan y de Pablo se habla de que tenemos que atravesar tribulaciones para llegar al reino. Pero se separa la gran tribulación de otras tribulaciones. Entonces, está hablando de una ira futura que será vertida sobre los impíos. En 2 Tesalonienses, cuando Jesús vuelva, Él también nos dará alivio
para los creyentes, cuando Él regrese en fuego y toma venganza en aquellos que no conocen a Dios, va a destruir a los impíos. Eso no afectará a los cristianos. Y eso no implica un arrebatamiento pre-tribulación, sino que esto pasa durante el periodo de tribulación. En este momento debes esconderte hasta que pase la ira. Dios nos va a proteger de su ira, pero que la va a vertir a este mundo, no hay duda. Y esta ira principal, a la cual los cristianos no serán afectados, es la ira de la que Pablo habla como el juicio final. El juicio al cual nosotros no se nos llama, pero no porque tenemos que escapar, sino porque ya estamos llamados a la salvación. La salvación contrasta el infierno. La salvación no contrasta contra el juicio. No escaparemos a la tribulación en sí. La iglesia de Filadelfia, el argumento que la gente utiliza, y lo explicas también en tu libro, y quiero dar el coraje a todos que consigan el libro del Dr. Michael Brown, porque va realmente muy profundo sobre este tema. Es la vista que yo tengo, principalmente, que yo no podía reconciliar cómo Dios podría hacernos atravesar la tribulación durante los tiempos en el cual vertería su ira. Y luego la Biblia dice que a su vez nos salvaría. Pero también el hecho de que hasta cierto grado estaremos experimentando la ira de Dios, la maldición que vino por causa del pecado, y por eso estamos muriendo, experimentamos enfermedad, otros de nosotros experimentamos sufrimiento, porque otras personas están haciendo pecado. Dios vierte su ira sobre todos los que lo rechazan hoy. Y aunque no es la ira completa de Dios, porque hay una separación eterna de Dios, lo explicas también en tu libro y lo aprecio. La parte del mensaje a la iglesia en Filadelfia, de Apocalipsis capítulo 3, hay mucha gente que tiene la visión de que no atravesaremos la tribulación, porque dice que la hora del juicio vendrá sobre toda la tierra, pero a ellos se los retendrá de ello. Y los dispensionistas creen que cada iglesia representa una temporada para la iglesia. El hecho de que la iglesia no atravesará la hora del juicio, ¿cómo responderías a esto? Lo responderé en varios niveles. Primero, estas eran iglesias en distintas ciudades del mundo antiguo a las que, por ejemplo, Pablo les escribe. En el mundo antiguo, a ellos les escribe. A estos Jesús les envía estos mensajes. En ningún lugar dice que estos serían eras de la historia de la iglesia. Y aunque lo fueran, Filadelfia no es la última, sino que lo es la de Laodicea. Y según los pretribulacionistas, dicen que no hay iglesia en la tribulación. Entonces, la cronología está mal, porque la era de iglesia de la que hablan es contradictoria. Se dice como que estamos en una edad previa, de acuerdo a esa forma de pensar. La cronología no encaja, porque Filadelfia supuestamente ya habría pasado. La tercera pregunta es, ¿qué esa promesa significó para los creyentes en aquel momento? Era una iglesia a la cual estaban hablando, tenía que tener alguna relevancia para ellos ahora. Si podemos entender eso, podemos entender cómo se aplica a nosotros. Y por último, nadie sabe cuándo va a ser el fin. Que cada generación divide las eras de la iglesia distintamente. En otras palabras, si yo llegara a la conclusión de que las 7 épocas de las iglesias ya pasaron y que estamos en la última era, realmente podríamos dividir estos periodos de modos muy distintos. Tendríamos que dividir todo de maneras distintas. Todo se vuelve muy ambiguo. Las palabras griegas originales ahí para retener se encuentran solamente una vez en todo el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 17, creo que versículo 15, cuando Jesús dice esto sobre sus discípulos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Léanlo ustedes mismos, que los guardes del mal. Jesús le dice al Padre, no te estoy pidiendo que los quites del mundo, que haya arrebatamiento, sino para que los guardes del mal. Incluso aunque quite todos los argumentos que elevé previamente y que dijera, esto aplica a todos los creyentes, bueno, Dios nos va a guardar del mal, así como lo hizo por toda la Escritura, en el medio de este mundo. Nunca se llevó a nadie de este mundo, más bien al revés. Y en el medio de este mundo Él sabe cómo protegernos, y ese es el gran mensaje del segundo Pedro. Dios sabe cómo mantener a los
divinos en el medio del caos y del juicio, así como hizo con Israel en Egipto. Las plagas atacaron a Israel y a Egipto, pero algunas otras solo atacaron a Egipto. Y a los israelíes Dios los protegió. Fueron los impíos a quien Dios eliminó. E inclusive lo que pasó con Lot. Se suponía que iban a destruirse 5 ciudades, pero hubo una de las ciudades que Dios detuvo su destrucción. Y Dios la protegió. Dios no tiene que sacarnos del mundo para protegernos de esto. Es una idea completamente occidental y no escritural. Y gente, si alguien está recibiendo esto como una bendición, si están volviendo a ver esto, también coméntenlo, por favor. Déjenos saber que están con nosotros. Dr. Michael Brown, también. Escucho esto muchas veces. La palabra iglesia aparece 19 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Pero justo después de eso, en el momento en que comienza la tribulación y entra el anticristo en la escena, la iglesia desaparece hasta el capítulo 12. Por ende, hay una gran parte de la escritura en Apocalipsis durante la tribulación que la palabra iglesia desaparece. Y eso es una prueba de que la iglesia no atravesará la tribulación porque la iglesia no es mencionada durante toda esa parte de la tribulación. ¿Qué dirás sobre eso? Primero, la razón por qué iglesia es mencionada en los primeros capítulos es porque Jesús está hablando de las distintas iglesias en distintos lugares. Por eso se usa el término. Eso es número 1. Número 2, la iglesia para los pretribulacionistas está en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo. ¿Y por qué Dios nunca habla de la iglesia en el cielo, llamándola iglesia? Él no menciona a la iglesia en la tierra, pero tampoco menciona a la iglesia en el cielo. ¿Y cuál es una manera común por la cual los creyentes del Nuevo Testamento han descrito a los santos? Eso ocurre en el Apocalipsis como creyentes en la tierra, que llevan en sus manos el poder de su testimonio. Entonces, si vas a decir que no estamos en la tierra, bueno, no estamos en el cielo tampoco. Basado en estos argumentos dices, no, tiene que ser algo mejor, tiene que ser algo mejor. Pero dice en la revelación que el enemigo conquistará a los santos y que matará. Y eso habla de santos. Entonces, la iglesia es pueblo cristiano. También hay una gran idea sobre la distinción entre Israel y la iglesia, de cómo Dios tiene planes separados para ellos. Y ata a los 70 santos de Daniel, que Daniel decreta sobre la gente judía, que pasarán cosas malas para el pueblo judío. Y realmente trata sobre Jerusalén, Israel y no con la iglesia. Tú como un creyente mesiánico, que también habla mucho de la diferencia y también de la unidad entre la iglesia y el pueblo judío. ¿Qué comprensión nos darías entre todo el tema de los 70 santos de Daniel y también el rol que Israel y la iglesia tienen en la tribulación? Seguro. Bueno, yo absolutamente afirmo la promesa de Dios para Israel. Yo creo que el Estado moderno de Israel tiene una parte del cumplimiento de la profecía de Dios. Creo que al fin de los tiempos habrá masiva arrepentimiento en la comunidad judía y un giro natural de Israel hacia las Escrituras de Pablo. Y también que habrá cada vez una cosecha más grande en las naciones, donde se habla de que todos los gentiles van a ser recibidos. Muy simplemente la eclesía, la iglesia, la kahal en hebreo, ellos son judíos y gentiles que creen en Jesús, quienes han sido salvados. Juntos, judíos y gentiles hacen una gran familia en Dios, como hombre y mujer hacen una familia en Dios. Todavía tenemos distintivos, pero somos una familia en Dios. Y Dios tiene propósitos así para las distintas naciones en la tierra y también tiene propósitos para Israel. Y de acuerdo a Romanos 15, el Mesías no cancela las promesas que se le dieron a Israel, sino que las confirma. Lo que yo espero que va a pasar, espero que hayan más profecías cumplidas, que Jesús volverá a Jerusalén, no a Roma o ninguna otra parte, volverá a Jerusalén, pondrá su reino ahí. La gente judía lo recibirá y se arrepentirá, de eso se habla en la Escritura. Pero, en resumen, Daniel 9, en ningún lado expone eras, ni en ningún lado dice el texto que habrá un espacio entre 2000 años
entre la semana 69 y la 70. Dice que después de la semana 60 vendrá la 70. Debe haber un corto tiempo de la época de la crucifixión a la destrucción de Jerusalén en el año 70, pero de lo que habla este pasaje es de que el Mesías va a venir y va a traer redención por los pecados antes de la destrucción del segundo templo. En el versículo 27 se habla de la destrucción del segundo templo por los romanos, que tomó lugar en el año 70. De todo se habla. Fue un periodo muy poderoso y la profecía fue muy importante. El Mesías tuvo que venir y morir antes de que se destruyera el segundo templo. Si lo lees 100 veces por ti mismo, nunca llegarías a la conclusión de que las 70 semanas solamente se tratan de Israel y que la iglesia es algo completamente separado de eso. Y que hay un paréntesis gigante de 2000 años para que la iglesia se expanda entre las semanas 69 y las 70. Alguien tendrá que enseñarte eso, alguien tendrá que explicarte ese sistema. Y para usar esto como argumento, en contra de la idea de la segunda venida en vez de la segunda y tercera venida, no hay sustancia en eso. Básicamente esta es mi presuposición. Y se dice que la enseñanza bíblica no encaja con la presuposición que alguien te enseña. Wow, y creo que esto es lo que pasa con mucha gente. Viene con la mente ya llena de una idea y trata de llenarla con distintos pasajes bíblicos para confirmar su visión que ya tienen. Ahora, el arrebatamiento secreto, como tú mencionas, yo vine a los Estados Unidos a los 13 años y me dejaron viendo esas películas. Había muchas emociones involucradas en eso. Y mucha gente, Jesús dice que no sabemos cuándo vendrá. Y la idea del arrebatamiento secreto antes de la tribulación crea este secreto como que nadie sabrá cuándo Él vendrá. En cambio, si Jesús viene después de la tribulación, será obvio cuando la tribulación comience a pasar y el anticristo tome el reino y Él se declarará como Dios. ¿Cómo ese conflicto encaja con el hecho de que Jesús dice que nadie sabe cuándo Él vendrá, excepto, en cambio, que tendremos una idea de cuándo Él vendrá, si es que Él viene después de la tribulación? Primero que nada, Jesús dice, nadie sabe ni el día ni la hora. No puedes saber el día o la hora. Número 2. Cuando tú veas estas cosas pasando, levanta tus ojos porque tu redención está cerca. Ahí sabremos que está cerca. Tercer cosa. Pablo dice, no necesito decir nada sobre las temporadas porque tú comprendes cuando la gente dice paz y seguridad y de repente, de la nada, viene la destrucción. La gente entenderá. Y luego, ¿de quién estamos hablando? ¿A quiénes le vendrá la tribulación? A los impíos, pero nosotros debemos estar listos y estar esperando porque se va a acercar. Nosotros sabemos que Él estará por llegar. Pero tampoco hay que creer todo el tiempo en todas las señales. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, este video tiene 666 oyentes? ¿Eso significa que es una mala señal? No. Entonces, asegúrate de que no cualquier cosa es una señal. Este es el punto para considerar con todo esto. Cuando la gente dice, si tú quieres saber el día y la hora exacto de la vuelta de Jesús, bueno, desde el momento en el que la tribulación comienza, tú cuentas 7 años y Jesús volverá. ¿Y quién en el mundo te dirá que tú sabrás cuál es el primer día de la tribulación? Mucha gente dirá, quizás estamos en la tribulación ahora, o estamos a punto de entrar en la tribulación. Hemos especulado sobre esto por años. Hay gente que ha dicho que el COVID es la tribulación. Y esto, como me estás cargando, no es nada. Sí, es trágico que haya gente muriendo, es terrible. Hemos perdido amigos, es terrible. Pero no tienen idea de lo que es la tribulación y cómo será. Esta idea de que podremos decir, esto es la gran tribulación, hemos atravesado la mitad, estamos contando, eso es un engaño. No será tan claro que puedes contar el día. El hecho de que la gente está llamando a la vacuna del COVID, la marca de la bestia, nos muestra cuán fácilmente podemos malinterpretar las cosas o cuán fácilmente podemos tratar de tomar nuestro tiempo y encajar todo a la profecía bíblica. No sabemos el día y la hora.
tú ya mencionaste, quiero que expandas un poco más. Hay mucha gente que todavía pregunta si la vacuna del COVID es la marca de la bestia. No, no lo es, porque no hay tal bestia. Y tienes que tener una bestia para que haya la marca de la bestia. Yo todavía puedo beber y comer y puedo comprar y vender sin la vacuna del COVID. Y esa es la realidad. No, dicen que el gobierno mundial es la bestia. No, seguro que no. Todavía no. Y todavía no está haciendo milagros inversos. Y no está llamando a ser alabada por todos los habitantes de la Tierra. Así que no, la vacuna, aunque seas antivacuna o provacuna, ese no es el tema. Todo el mundo toma decisiones responsables con su cuerpo y listo. Y a mí no me gustan los mandatos, pero porque son mandatos no quiere decir que esto es la marca de la bestia. ¿Quién es la bestia? Muéstrame cómo la bestia encaja con la bestia en el Apocalipsis. Y por favor no me digas que la palabra utilizada para brujería en el libro de Apocalipsis es farmaquía, porque si no, cada farmacéutico sería la bestia. Es una mala aplicación del griego. Así que el tema de mi primer desafío fue cuando comencé a explorar el arrebatamiento después de las tribulaciones. ¿Qué haces con el segundo de Tesalonienses? ¿Cuándo obtendremos nuestras recompensas en el cielo? Pareciera como que esta idea de que iremos al trono de Cristo y esto encaja tan bien cuando ya tienes un filtro por el cual miras la Escritura. Luego, al releer estos versículos hablando de la cena del Cordero, quiero que expandas un poco más sobre esto. Mucha gente cree o se pregunta, ¿cuándo tendremos esta cena prometida? Bueno, comencemos aquí. Dame tus 3 versículos favoritos sobre la cena. Bueno, en Apocalipsis 19, donde la bestia y los pájaros están comiendo los cuerpos de los asesinados. No es eso lo que esperamos, eso no es lo correcto para nosotros. Así que los 3 mejores, este es el que se me ocurre. ¿Top 2? ¿Top 1? No están ahí, no están ahí. El Nuevo Testamento no tiene mucho que decir. Tú mencionas esta cena en Revelación 19, pero esto es el llamado de las aves y las bestias del campo al alimentarse, aquellos asesinados en el juicio cuando Jesús vuelve. Esa cena aparece en Revelación, pero el mejor lugar para buscar esto es en Isaías capítulo 20, donde se habla del Señor destruyendo la muerte y poniendo su reino en esa montaña de Jerusalén, y en ese punto habrá un gran festín. Jesús el Rey va a aparecer para todo el mundo. Recuerda, estamos buscando su aparición, estamos esperando su llegada. Y la palabra griega parisea, de hecho, es llegada. Es como estar en el aeropuerto y decir, bueno, vuelo 724 de Los Ángeles. Bueno, el vuelo se está acercando. Bueno, ahora lo escuchas. Está en la puerta, ha llegado. Que el vuelo haya llegado. Esa es lo que estamos esperando, la llegada del Mesías. En 1 Tesalonicenses se nos dice que lo encontraremos en su llegada. Él retornará, Él aparece en gloria. Nosotros lo alcanzamos y volvemos con Él en gloria. Él establece su reino y luego finalmente tendremos la última cena. Yo imaginaría primero viene el juicio, luego aparecemos frente a Él, no para salvación, sino por las recompensas. Y en Ezequiel 38 y 39 se habla de la limpieza que toma lugar en la tierra con la destrucción de Israel y los enemigos. Eso para mí sería el lugar más lógico para que suceda el juicio. Opuesto a en camino al cielo, cuando estamos en el cielo por 7 años, que todo el mundo es juzgado y que supuestamente estamos teniendo este festín mientras hay gente siendo asesinada en la tierra. Cuando se habla de 2/3 de Israel siendo eliminados mientras nosotros tenemos nuestra gran cena en el cielo, es una imagen muy rara, especialmente para los creyentes judíos. Yo quiero estar aquí con mi gente y atestiguar para ellos.
Y es una imagen hermosa pensar en que Él pone su reino aquí. Y ese es el momento en el cual sucede la gran última cena. En 2 Tesalonicenses, Pablo dice que recibiremos alivio los creyentes cuando el Señor retorne en fuego para tomar venganza para quienes no obedecen al Evangelio. Y ellos serán castigados por la presencia del Señor. Y al mismo tiempo Él será admirado por toda esta gente. Ahí es cuando lo encontraremos, cuando Él viene en este fuego. Y esa es su verdadera segunda llegada. Ahora, en 2 Tesalonicenses, se dice, quiero hablarles de la vuelta del Señor y que seremos llevados a Él. Y luego más adelante en el capítulo habla del anticristo, del hombre del pecado, y a quien el Señor destruirá en su llegada. El Señor lo destruirá en su llegada. Estamos esperando su llegada. Él está hablando de la llegada. La llegada es cuando Él destruya al anticristo. Esto será el fin de la tribulación. No habrá ambigüedad. Está usando las mismas palabras, exactas mismas palabras, tanto para el supuesto arrebatamiento como la segunda llegada. En el mismo contexto, hablando de dos cosas completamente distintas. Como si dijera, mi nombre es Michael Brown y me casé con Nancy. O decir, soy Michael Brown y nací en Ferguson, Missouri. Son dos usos distintos de las mismas palabras, Michael Brown. Y también está este tema. ¿Qué hacemos con el tema del espíritu descrito como femenino? Creo que hay como 30 interpretaciones. Algunos sugieren de que Pablo no estaba hablando explícitamente de su vista, de su visión, porque en su visión estaba hablando de un fuerte gobierno y de un fuerte líder. Y cuando esos son quitados, ahora puedes tener una sociedad sin ley y puedes tener anticristo. Si hubiera escrito él explícitamente, él podría haber dicho explícitamente, hablado de sedición o cosas así. Por eso se trata de que será un él en griego. Es certamente una posibilidad, pero no sabemos por seguro. Lo que puedo decir categóricamente es que no puede ser que a la iglesia se la aparte, porque Pablo dijo explícitamente que la llegada, la aparición del Señor, la revelación de Jesús para que lo vea el mundo, este será el mundo en el cual Él destruirá el anticristo, como dice Jesús en Mateo 24, después de la tribulación de esos días. Habrá una reunión de todos los creyentes, de todo el mundo. Y no puede ser que el Espíritu Santo de la iglesia sea quitado del mundo, porque supuestamente tendremos la más grande cosecha de todos los tiempos de gente durante este periodo. Y esta es la gente que será salvada durante la gran tribulación. ¿Cómo serán salvados cuando el Espíritu Santo abandone la tierra? ¿Cómo serán salvados cuando Jesús le dice a sus apóstoles que no pueden ir a ningún lado sin el poder del Espíritu Santo? Es muy contradictorio, además de ser una interpretación de los versículos de la cual nadie oyó recientemente. ¿Y cómo las dos profecías ser distintas en el libro de Apocalipsis sin que el Espíritu esté presente? ¿Y cómo los creyentes pueden soportar y superar esto? ¿Cuáles son los riesgos potenciales de creer fuertemente en la visión pretribulacionista para la fe de uno? Bueno, son varios. Y no quiero decir por esto que la gente que cree en esto es mala y tiene una debilidad, sino que estamos hablando de cosas de las que hay que cuidarse. Una es la idea de que antes de que la cosa se ponga mal, nos quitarán de aquí. Y eso crea una falsa expectativa. Yo vi un mensaje predicado en marzo de 2020 en una iglesia grande de Estados Unidos donde el pastor explicaba, él decía, me puedes llamar un escapista, pero soy un escapista bíblico porque Jesús dice, ora y puedes escapar de todas estas cosas. Hay muchas maneras que puedes escapar. Dios puede darte un lugar donde ir o puede protegerte. Pero él dijo, te estoy diciendo, el COVID no se pondrá realmente mal. Si se pone muy mal, nosotros nos iremos de aquí primero. Esto es lo que él, de hecho, dijo. Estaremos fuera de aquí primero. ¿Me estás diciendo que pasará esto frente a una pandemia? ¿Por qué no pasó esto con la pandemia de fiebre española o con la gran plaga? No, tuvimos que vivir todo esto.
¿Por qué? Porque dice esto por su pensamiento de la pretribulación, de que no estaremos aquí cuando las cosas se pongan mal. Tenemos que tener cuidado con esto. Por ejemplo, los creyentes en China, antes de Mao Zedong, se les enseñaba el arrebatamiento previo a la tribulación y pensaban que iban a ser expulsados, pero antes de ser llevados a morir, Dios los iba a salvar. Y no, realmente no pasó eso. No es nada de lo que pasó. Mucha gente realmente atravesó el infierno en la tierra, y aquellos que sobrevivieron, cuando los misioneros volvieron, muchos estaban enojados porque les habían dicho que antes de las cosas se pongan malas, Dios nos sacaría de aquí. Mi familia fue torturada, y etcétera, y tú no nos protegiste. Entonces, esto es algo importante. No estamos preparados por los tiempos difíciles al creer en esto. Y la sustancia es esto realmente. Eso es una cosa. La segunda cosa es que no tienes una visión de largo plazo. En otras palabras, no eres capaz de planificar en largo plazo. ¿Por qué? Porque Jesús llegará primero antes. ¿Por qué en el mundo debería yo atravesar todos los años de estudio y de doctrina en lenguajes semíticos cuando Jesús va a venir en cualquier momento? ¿Por qué incluso debería casarme o tener hijos, hacer la tarea con mis hijos para ser discípulos cuando Jesús va a venir en cualquier momento? ¿Por qué deberíamos pensar dónde nos gustaría que esté América en 100 años de ahora o Ucrania en 100 años de ahora, cuando Jesús está por venir en cualquier momento? En realidad no sabemos cuándo Él vendrá. Y aunque no creo en un arrebatamiento previo a la tribulación, sí que creo que las cosas se acelerarán muy intensamente hacia el final. Y antes de que lo sepamos, el Señor puede estar en la puerta. Entonces no soy uno de ustedes que dicen, bueno, tenemos 1000 años, ni siquiera lo pensaremos. Y aún así, yo vivo mi vida con urgencia de querer que Dios se mueva. Ardo por ver las naciones liberadas y la iglesia avivada. Así, yo quiero tener cada vez más vida para poder vivir esto. Es muy importante. Y yo no pienso que esta sea la última generación, pero para nosotros somos nuestra última generación. Yo creo por mí mismo que la idea de que estaré casado por 46 años, mi esposa y yo tenemos nietos de ya 21 años. Al principio pensábamos que esto nunca iba a pasar. Lo que tenemos que hacer es tener una visión de largo plazo y una visión y una urgencia de corto plazo. Y en un nivel práctico, para hablar de un modo práctico, yo lo miro así. Yo estoy en una carrera de postas. No sé cuántas postas hay en la carrera. No sé si son 4, 10 o 1000 postas. Todo lo que sé es que tengo que correr mis metros de posta y yo voy a correr lo mejor que pueda mi posta. Y luego mi objetivo es llegar al final de la carrera y darle mi posta a Cristo. Quisiera ser parte de la última generación, pero si yo no soy parte de la última generación, quiero ponerla en mano de otro creyente. Entonces tengo que correr con urgencia, no importa si soy una posta del medio o soy la última posta. Tengo una mentalidad multigeneracional. Eso es tan bueno. ¿Cuán cerca estamos ahora? Teniendo en cuenta lo que está pasando ahora en Rusia, en Ucrania, con el COVID. ¿Cuán cerca estamos con toda la locura que hay en el mundo? ¿Cuán cerca estamos de la segunda llegada de Cristo, tú piensas? Hay mucha gente que enseña pretribulación y parece como que nos está trayendo una urgencia, pero en realidad esto realmente mata la idea de nosotros pensando en múltiples generaciones y tomando responsabilidad por nuestro planeta, por nuestra generación y ganándola a Cristo. ¿Qué más piensas que tiene que pasar para que Jesús venga? ¿O cuán cerca estamos? ¿Algo más de lo que todavía estamos esperando que tome lugar antes de que el Señor Jesús venga? Bueno, por un lado la mesa está servida de un modo en el cual no fue servida para previas generaciones, inclusive en Jerusalén.
la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Esta es otra señal, porque la Escritura dice que Jerusalén debe ser controlada por los judíos en este momento. La mesa está servida de muchos modos, pero yo todavía pienso que hay cosas que tienen que cumplirse para que el Evangelio alcance a cada tribu y lengua. Eso todavía no pasó. Una gran mayoría del mundo tiene acceso al Evangelio. Y puede suceder gracias a Internet, etc. Pero literalmente hay más de 2 billones de personas en la Tierra. Más de 2 billones de personas. La población de Estados Unidos 6 veces o más, que nunca oyó el nombre de Jesús, que ni siquiera saben que Él existió. Si mencionas su nombre, pensarán que estás hablando de alguien de otra aldea o qué sé yo. Hay 2 millones de personas, 2 billones de personas. Entonces, primero el Evangelio tiene que llegar a todos ellos. Y ahí gran parte del trabajo será hecho. Y la iglesia, Jesús sí pidió por unidad en la iglesia. Eso también es muy importante, para obtener una novia que esté en mucho mejor forma. No importa cuántas de estas cosas aún tienen que pasar o a qué ritmo tienen que pasar, pero porque Dios puede realmente acelerar las cosas. Honestamente, ¿podríamos atrever a decir que los tiempos en los que estamos viviendo hoy están acaso cerca? ¿Pueden acercarse a la Segunda Guerra Mundial? ¿O el asesinato de 6 millones de personas en judíos en Europa? Y el Imperio Romano revivido. Han pasado muchas señales, casi como si fueran del libro de Apocalipsis, y todavía no llegó la tribulación. Y bueno, entonces para mí, aunque hemos perdido queridos amigos, por ejemplo, por el COVID, yo mismo estuve en el COVID, en el hospital por COVID. Para mí, comparado a lo que va a venir en el futuro, esto fue apenas algo en el radar. La invasión rusa de Ucrania es algo trágico. Las terribles pérdidas de vida son trágicas. Los traumas de tanta gente son trágicas. Las atrocidades que toman lugar son horroríficas. Pero no hay nada comparado entre eso y la profecía del fin de los tiempos. Es algo que será mucho más grande. Y finalmente culminará con un ataque o invasión a Israel. Yo realmente no creo que estemos cerca de esto. Nosotros pensamos que nuestra vida fue interrumpida por el COVID y eso. Pero por más así de grande que fue el COVID o que fueron las vacunas, toda la experiencia nos mostró que realmente será algo mucho más grande. La tribulación, parecido a una guerra mundial o algo así. Honestamente no lo sé. Si tuviera que adivinar si Jesús está viniendo en 5 o 15 o 50 años, no podría decirlo. No lo sé. Podrían ser 200 años. No lo sabemos. Los dispensacionalistas nos enseñan que no nos preocupemos por esto. Sabemos por el Nuevo Testamento que Jesús puede venir en cualquier momento. Ellos no estaban esperando que Jesús llegue al cabo de unos días. Pedro inclusive, en su época igual, pensaba con expectativa de que Jesús iba a volver. Han habido grandes parábolas y mucha gente piensa que nunca volverá. Todo esto está construido ahí, de que ciertas cosas tienen que pasar, pero vivimos con esta urgencia, pero no sabemos cuándo esto finalmente sucederá. Tantas gracias, Dr. Michael Brown. Esto me iluminó. Gracias por compartirlo. Esto realmente nos da mucho conocimiento sobre la Escritura y tener esta visión histórica, esta perspectiva histórica. Cada guerra, cada presidente que emerge, cada plaga o pestilencia, todo el mundo comienza a asociarlo al anticristo. Comienza a decir que Obama o Trump o cualquiera fue el anticristo. O que Gorbachev tenía la marca. Y cuando tú repasas los últimos 100 años, hay distintas interpretaciones por toda la historia de la iglesia.
han pensado que se venía el fin. Para mí, aunque la gente es muy sincera y muy apasionada y se toma la Biblia muy en serio, es importante no obsesionarse con esto, no tener un calendario profético, o si lo tienen, háganlo en lápiz, porque puede cambiar en cualquier momento. Se decía que Jesús iba a venir en los 70, y después en los 80, y después en los 90, y así. En 1988 hay un autor que escribió un libro, 80 razones por las cuales Jesús va a venir. En 1988 vendieron cientos de miles de copias. Había tanta anticipación y emoción sobre eso. Hubo muchísima gente que se endeudó para dejarle esta deuda al anticristo. ¿Y qué pasa? Empezamos a recibir llamadas de quienes quieren cobrarnos la deuda. Y no te estoy engañando, en 1989 sale otro libro, 89 razones por las cuales Jesús vendrá en 1989. Y así. Y cada vez se contó así. Yo no lo sabía, pero cuando lo investigué, encontré que hubo otro libro donde volvió a arreglar la cronología. Cada uno que dijo una fecha hasta ahora lo ha dicho en su propio tiempo de vida. Nadie dijo que sería dentro de miles de años. Y cada uno se equivocó hasta ahora. Así que quizás lo mejor es decir, no pongamos una fecha. Tan bueno. Y lo importante no es cuándo vendrá, sino qué hacemos hasta que venga. Tenemos miles de personas viendo esto sobre Jesús y quiero que nos quedemos con esa parte del mensaje. Y por último, tú le estás dando coraje a todos los creyentes alrededor del mundo a tomar partido y comenzar a hablar de Jesús. ¿Puede contarnos un poco más sobre qué es esta iniciativa? Sí, gracias por traer el tema. Al estar escribiendo este libro, El silencio de los corderos, el silencio de los corderos, estaba hablando de la cultura de la cancelación y cómo podemos superarla. Es un libro que te choquea. Tanto está pasando para callar nuestras voces, demonizarnos, cancelarnos. La segunda mitad del libro habla de estrategias de cómo sobreponernos al intento de silenciarnos. Cuanto más tratan de silenciarnos, más aún gritamos nosotros nuestro mensaje. Y llegando al final del libro, yo me sentí realmente movilizado por la palabra de que si tuviéramos un día particular y todos nosotros realmente trabajásemos para declarar nuestra fe, esto traería una visión solidificada, confianza, abriría puertas para compartir el Evangelio. ¿Deberíamos hacer eso todos los días? Sí, deberíamos. Pero muchos de nosotros no lo hacemos. Muchos de nosotros andamos debajo del radar y la gente no sabe que somos creyentes. O quizás simplemente no sabes cuántos de sus compañeros de trabajo son creyentes. Una vez que declaras tu fe, ya está, ya lo sabes. Ya todo el mundo lo sabe. Entonces, todo el mundo te estará observando o compartiendo una palabra o juntándose para orar. Entonces, quisimos poner un día para nosotros para declarar a todo el mundo que estamos aquí, que amamos a Jesús, que no tenemos vergüenza del Evangelio, que lo amamos y que aquí estamos para Él. Y la idea es realizarlo una vez al año, el 14 de abril, el Día Nacional de No Sentir Vergüenza de Jesús. Es la primera vez que lo hacemos y sentí que el Señor me dio esto y me sentí, wow, esto es increíble. Pero quédate conmigo. Lo compartí con otras personas y todo el mundo estaba emocionado sobre esta idea de no tener vergüenza con Cristo. Para todos los que nos están viendo y que ya están en redes sociales, es el día de no tener vergüenza de Jesús. notashamedofjesus.org. Aquí estaremos pastores, líderes. Hay aquí mensaje para ti. Y ese día, llama tu camino para hacer a Jesús el lugar principal de tu vida. Donde sea, ponte algo, alguna ropa que declare tu fe. Trae tu Biblia, lo que sea. Pídele a alguien que ore por ti. Postéelo en redes sociales. No me siento avergonzado del Evangelio. Y ese día, en la instancia que sea, en TikTok, en Facebook o lo que sea,
postea algo. Esto es lo que hice hoy en el día de no estar avergonzado de Jesús. Ese día vine al Señor y comparte esto, Jesús 4:14. El día no avergonzado de Jesús. Chequéalo. ¿Y por qué el 4:14? Por Esther 4:14. La palabra de Malacai a Esther, de salvar al pueblo judío. Por eso elegimos este día, el 4:14, porque empujamos este día en contra de la cultura de la cancelación al declarar que estamos aquí y no tenemos vergüenza. Es por eso que declaramos este día. Todo el mundo, hagamos este movimiento, salgamos, digamos, del closet este día para compartir nuestras voces. Vamos a hacerlo. Gente, si vamos a hacerlo, pónganlo en los comentarios si están viendo hasta ahora este desafío. Y el próximo día, el 14 de abril, vamos a ponernos alguna prenda para que tú puedas salir sin vergüenza a hablar de Jesús. Dr. Michael Brown, si la gente quiere comunicarse, conectarse con tu ministerio, seguir tu ministerio, comparte cómo la gente puede encontrarte online. Bueno, askdrbrown.org sería el sitio web. Tenemos cientos o miles de artículos y recursos ahí. Encuentra lo que estás buscando y podrás nutrirte sobre distintos temas de la vida cristiana. También pueden encontrarnos en YouTube. Suscríbete a nuestro ministerio. Busca askdrbrown.org. Tenemos muchísimos videos y una serie completa hablando de este tema. Todo está diseñado para toda clase de personas en cualquiera de sus etapas con la religión, con la creencia. También tenemos un programa de radio, un programa en YouTube, así que pueden encontrarse un montón de recursos en nuestro sitio web. Y todo ahí es gratis. Disfrútenlo, aprovéchenlo. ¿Y tu libro de El silencio de los corderos, esto está disponible en todas las plataformas? Sí, en todas las plataformas y también como audio. Yo de hecho disfruto compartir mis libros como audio. Porque cada vez que sale un nuevo libro, yo ya he escrito 2 o 3. Entonces a mí me gusta oír los nuevos libros cada vez que salen. Y me gusta oírlos por la voz de otras personas. Así que realmente me parece genial escucharlo y sorprenderme de lo que escribí. Está disponible en todas las plataformas. Muchas gracias. Tantas gracias, señor Michael Brown, por unirte a nosotros hoy, por compartir. Mucha gente estará viendo esto y volviendo a ver esto. Pondremos todos los links de esto y su nuevo libro. Y gente, si nunca escucharon nada sobre Dr. Michael Brown o no se habían suscrito a su blog, los convoco a leerlo y así entender su enseñanza de también ser una vez salvado, siempre salvado. Es muy importante entender todas las enseñanzas que el Dr. Michael Brown tiene para compartirnos en sus distintas fuentes y espacios. Inviertan en la comunidad online y así aprendan cada vez más a buscar respuestas y encontrar respuestas en los maestros que hay actualmente. Gracias y bendiciones para ti y tu ministerio. Y quiero unirme con todo lo que Dios ha puesto en tu corazón para el futuro. Gracias por estar con nosotros hoy. Es mi alegría también. Pastor Brad, gracias por la solidaridad y estamos aquí juntos. Déjame decir esta última cosa. Algunas personas están muy enojadas conmigo porque he explicado estas cosas sobre el fin de los tiempos y he puesto mi visión. Si piensas que estoy mal, entonces puedes orar por mí y sentirte mal por mí. Pero si estás realmente enojado, pregúntate ¿por qué? ¿Será acaso porque lo que dije está bien? Lo que quiero darte el coraje de hacer es mostrarte mi punto de vista. Y lo que Dios diga, yo lo abrazo. Dios los bendiga y gracias por tenerme con ustedes. Bye.